Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. La juventud está hecha para el heroísmo. Juventud empuja hacia lo alto. Juventud libre de tentación. Juventud sube hasta la cima. Pues Dios es tu fuerza, la fuerza del amor. Juventud, rompe las cadenas de todas las cosas que dañan tu ser. Juventud, dale sentido a tu vida, que con sabiduría encontrarás lo mejor. Juventud, empuja hacia lo alto, no dejes que nada dañe tu corazón. Juventud, valora tu vida, ahora es el tiempo de la redención. Juventud, empuja hacia lo alto, extiende tus alas hacia el Señor. Juventud, necesito tu fuerza y con la Virgen María serás modelo de amor. Juventud, el tiempo es muy corto, no lo desperdicies, que te dolerá. Juventud, toma mi mano, que unidos podemos hacer un mundo mejor. Juventud, rompe las cadenas de todas las cosas que dañan tu ser. Juventud, dale sentido a tu vida, que con tu sabiduría encontrarás lo mejor. Juventud, empuja hacia lo alto, no dejes que nada dañe tu corazón. Juventud, valora tu vida, ahora es el tiempo de la redención. Juventud, empuja hacia lo alto, extiende tus alas hacia el Señor. Juventud, necesito tu fuerza y con la Virgen María serás modelo de amor. Juventud. La juventud está hecha para el heroísmo. Muy buenas tardes para todos nuestros queridísimos y fieles acompañantes de este nuestro programa de Difundir Diálogo. Hacía ratico que no nos encontrábamos, puesto que hemos tenido algunas dificultades, particularmente en la última en términos de lo que significó ese paro que por un momento nos hizo asustar muchísimo, porque sabemos bien que particularmente el alimento es muy, pero muy necesario. Y hablar de una megápoli como es justamente Bogotá, una ciudad tan grande, donde hay tantas personas para alimentarse y que no lleguen los alimentos, pues lógicamente constituye un momento muy difícil desde el punto de vista social, las incidencias que ello tiene. Afortunadamente, pues esta situación se ha concurado, esperemos de la mejor de las maneras siempre, para que
las políticas, tanto estatales, las responsabilidades de los gobernantes, como de igual manera también de quienes proveen los bienes y servicios para la ciudad, pues hagan entonces que las cosas se faciliten siempre. Nos toca mirar siempre en actitudes muy positivas. Y por ello pues nos encontramos nuevamente este miércoles, ya en el mes de septiembre. El año nos va avanzando rapidísimamente con este gran reto que el Papa Francisco nos ha impuesto, y creo que es supremamente necesario una reflexión en torno hoy a todo lo que significa el hecho de la fraternidad humana. El poder no vernos como enemigos, sino el buscar y poder encontrar realmente que pertenecemos a la misma especie. Y en ese ser de la misma especie, pues como también la función social es construirnos, y es así como han avanzado las sociedades. Individuos aislados, lastimosamente, no serán posible tampoco ni siquiera el progreso humano. Y Francisco insiste mucho, solitarios no, comunitarios sí. Nos insiste que no sean los individuos cantando, sino que sea el colectivo justamente entonces en una misma sinfonía. No es fácil porque hay muchos y muy grandes retos para poder superar frente a ello. Hay muchas situaciones hoy, unas que nos aíslan, otras que nos ponen prevenidos frente a esas mismas situaciones, otras que nos hacen escondernos en muchas cosas que están sucediendo en torno al mundo y que nos llevan a desconfiar sencillamente del otro, de la otra, y a ponernos en latitudes donde lo único que vamos a hacer es retrocesos. Porque vuelvo a insistir, por más esfuerzos que hagamos individualmente, no podremos avanzar. El hecho de la colectividad, y no solamente como un conglomerado, sino como un grupo reconocido, con los valores que como sociedad tenemos, el don y el tributo que Dios nos ha dado, pues justamente eso es lo que hace que constituyamos una sociedad, y esa sociedad empuje siempre hacia adelante, busque unos bellos puntos hacia los cuales puede seguramente construir y puede seguir soñando, porque hay muchas cosas todavía en términos del bien. Para ello tenemos un grupo hoy muy plural en términos de la participación, y queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ellos, agradeciendo su presencia y los aportes en este momento. Catherine, que es terapeuta ocupacional, le damos la más cordial bienvenida. Hacía tiempos que no venía por aquí, o al menos pues conmigo no había estado, entonces muy buenas tardes. Gracias, padre, por la invitación. Pues muy agradecida por todo el tema. Sí, habíamos estado, pero ya hacía tiempito, hacía año y medio habíamos participado del programa. No habías estado tú, otros compañeros, pero la experiencia fue igual súper buena. Entonces, con muchas expectativas. Muchísimas gracias. Francisco, que sí ha sido más recurrente, pero ya lleva cuántos años que no viene, ¿cierto? Año y medio también, entonces más o menos que no pasaba por la emisora. Francisco es psicólogo de formación y coopera con una de nuestras casas también. Muy buenas tardes. Buenas tardes, padre. Gracias por la invitación a este programa. Pues sí, nuevamente hoy con expectativas, y más con este tema tan estratégico que se hace novedoso hoy en día, que es el empezar a trabajar por un colectivo y por estos impactos sociales que hoy en día digamos que no se someten a una unidad, sino a una estrategia de poder trabajar vínculos y empezar a fortalecerlos. Tenemos a Claudia, que es coordinadora de proyectos. Hola, padre. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Cuánto hacía que no venía? Como 3 años, 4. No, yo he venido más Muchísimo seguido. más rico, ¿no? No, Claro. yo he venido seguido, y aparte feliz de volver a estar por acá. Este tema me parece hermoso con esa introducción que usted acaba de hacer. Creo que está colocando en el dedo en la llaga en esta situación de fragmentación en la que nos encontramos, así que me parece súper relevante poder abordarlo y poder intercambiar aquí con mis compañeros sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Francisco nos hace soñar con un mundo abierto, cuando vuelvo a decir lo que han hecho y lo que seguimos haciendo hoy es tratar de replegarnos un poco, y las varias sociedades que habían dado pasos amplísimos pensando en el hecho de ser mucho más abiertos. Pensemos en la Comunidad Económica Europea, como hoy casi que está un poco despedazada. América Latina ha hecho muchos intentos por tratar de mirarse como un solo grupo, y realmente, lógicamente con las diversidades que cada nación le atañen,
pero que hayan proyectos comunes, que hayan un intercambio comercial lo suficientemente fuerte, que haya una identidad también latinoamericana que le pueda permitir mirarse adelante, como de igual manera también Norteamérica, pensada entre lo que es Estados Unidos y Canadá, pero Canadá ahora vemos que con el primer ministro pues también tiende a cerrarse muy fuertemente cuando ya ha cerrado un poco las fronteras para los ingresos de nuevos pobladores en medio de un territorio tan vasto como ellos mismos tienen. Los problemas de la migración que tiene Estados Unidos, nuestros países latinoamericanos hoy como unos se deshacen tristemente en salidas de ciertas políticas terribles, las fugas de cerebros de manera muy especial. La semana pasada hablaba yo con un empresario que él me decía, un muchacho promedio en Colombia, formado desde el momento del nacimiento hasta que lo terminamos como universitario, si hablamos de una universidad como los Andes, podríamos estarle colocando fácilmente 1.000 millones de pesos alrededor del proceso de formación, para entender hoy que lastimosamente, terminada su carrera, lo primero que hace es salir del país. Es la fuga de los cerebros donde lastimosamente no estamos teniendo absolutamente, podríamos decir, el retorno, la riqueza de lo que eso significa en el capital humano que el país nuestro debe inclusive tener. Entonces, Francisco nos pone justamente en ese primer momento de este tercer capítulo, pensar y gestar un mundo abierto. Si pensamos y gestamos es porque estamos realmente entonces en un mundo terriblemente cerrado. Y no cerrado no solamente por los gobiernos, cerrados por las personas también, las individualidades nuestras, que cada vez son menos, y pues hay muchos factores hoy que hacen que cada vez se piense más en lo individual, menos en lo comunitario, que cada vez se piense más en el tratar de vivir con amigos imaginarios más que con reales en el entorno donde se tiene, más que hablar que esos mundos se cierran a tal punto que ni la familia misma se constituye en un punto de referencialidad frente a ellos, sino una cosa que de alguna manera nos tiene que hacer pensar, como Francisco mismo en esta carta encíclica nos está colocando entonces. Y nos dice, si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás, entonces el hecho de lo común, esta gran responsabilidad que tenemos nosotros de saber que somos seres sociales, y eso no se nos puede olvidar, y es el punto de partida sobre el cual ha venido machacando el Papa Francisco, como para que lo coloquemos y podamos comenzar a pensar y a decirnos frente a ello, nosotros qué vemos hoy, qué constatamos como principios de realidad. Increíble esto porque nunca antes el mundo estuvo tan poblado, creo que lo evidenciamos, ¿no? Y sin embargo, cada vez se habla más de soledad. Nunca antes el mundo estuvo tan comunicado por críticas, redes sociales, globalización total, y sin embargo las personas cada vez están más incomunicadas y cada vez les cuesta más expresarse hacia los demás. Entonces es una paradoja y es una contradicción este llamado a la fraternidad. Por eso lo decía al principio, me parece súper relevante porque efectivamente en el encuentro con la otra persona es donde nosotros podemos evidenciar claramente quién somos y podemos pues construir, o sea, lo que hablamos de comunión, de estar con el otro, creo que es algo que tristemente se está perdiendo. Y si hay bloques, como comentaba el padre al principio, que las naciones, bueno, los estados se van uniendo para ser más fuertes, también nos hemos evidenciado que con otros somos más fuertes, o sea, solitos como que no podemos, somos más fuertes con la pareja, con la familia, somos más fuertes como comunidad, como territorio. Sin embargo, la desconfianza y el individualismo a veces como que nos pone en situación de aislarnos, y de pronto el ego, el egocentrismo pues se centra y de repente nos bloquea un poco ir a los demás. Siento que sí, realmente es un tema relevante para trabajarlo en nosotros y en los otros. Claro, dando la continuidad de esto es ver cómo el primer círculo social del ser humano, que es la familia, está sufriendo, digamos, estas fracturas, ¿no? Porque sí, el primero que hay, porque digamos uno dice el ser humano sí crece, pero uno dice cuál es el impacto social que causa en el ser humano cuando empieza a desarrollarse, y es la familia, y es este primer círculo social donde allí nos damos cuenta realmente qué tan relevante está siendo este proceso de empezar a fortalecer estos vínculos dentro de una sociedad
y que tristemente lo que está ocasionando es poner hoy como barreras y como decía el padre inicialmente, hasta las mismas fronteras de los países por unos ideales individuales. Y realmente eso está ocasionando que tristemente hoy los niños desde que empiezan ya su etapa de ciclo vital en la niñez empiezan a crear ese individualismo. Uno veía antes a los niños jugar colectivamente, hoy en día uno ve un niño solo en el cuarto, al computador o en el celular, Sí, o con claro. su tablet. Tristemente eso lo han vendido inclusive como la panacea hoy, el hecho de que nuestros niños estén matriculados en colegios que a veces ni siquiera conocemos estructuralmente, sino que es todo en la virtualidad, pero una persona que no puede desarrollar tampoco estos vínculos sociales, porque si en las primeras etapas de procesos de formación no lo podemos hacer, señora terapeuta ocupacional, ¿cierto? ¿Cuándo lo podemos pretender en un momento determinado cuando la plasticidad se ha perdido ya del cerebro, cuando ya no tiene la capacidad de reconocimiento, cuando hay tantos otros factores? Entonces, el primer evento, como bien dice Francisco, es particularmente la familia. Si no enseña justamente a socializar, si tantas veces lo que hacemos es encerrarnos con un solo hijo, viviendo con dos adultos, que lógicamente no va a lograr, por más jóvenes que sean, tampoco poder ofrecer todo lo que un niño finalmente necesita. Pero luego viene el colegio que castra también esa gran posibilidad de comenzar a decir socialmente, y esos lazos y esos vínculos que se crean hacia dónde están. Uno recuerda que la gente, pues nosotros vivimos particularmente de esos recuerdos tan importantes, lo que significó la escuela primaria, lo que significó el bachillerato, lo que significó la universidad, en ese aspecto de lo social, de lo que logramos construir y unas amistades que perduran en el tiempo. Padre, sí, es que de hecho las habilidades sociales son fundamentales, así como tú tienes habilidades para las matemáticas, para la ciencia, las habilidades sociales son indispensables en el ser humano y se han perdido tristemente, porque la gente ahora vive pegada al teléfono. Entonces todo lo hace con el teléfono, llegan las personas, los niños llegan de su colegio en donde han estado todo el día en un proceso educativo y llegan al computador, llegan al celular. Nosotros cuando yo era pequeña, yo salía, yo tenía mis amigos en el barrio, jugábamos escondidas, jugábamos hasta las 7 de la noche, la seguridad era perfecta, era un conjunto cerrado, era súper bien. Ahora no, ahora pues el tema es que llega todo el mundo y se encierra. A la hora de la comida, nadie comparte. Todo el mundo llegan, se sientan con su celular, comen y se van. Entonces Ni siquiera en la mesa, ya ni siquiera en se la comparte el comedor, que era el espacio como habitual de estar en fogón ahí unidos. Vamos. No, ahora ya cada uno en lo suyo. Es muy triste y la tecnología pues ha avanzado y nos ha ayudado muchísimo, porque gracias pues, a la tecnología tenemos muchas cosas que son fundamentales en nuestra vida, pero eso ha hecho una mella, sobre todo en la infancia, en el desarrollo de nuestra generación más pequeña. Entonces ahí el tema para el futuro es triste. Tendríamos que nosotros tomar una decisión en este momento de qué acciones vamos a tomar específicamente para que nuestros hijos tengan un mejor futuro. Porque entonces, ¿cuáles van a ser los ciudadanos en 10, en 20 años? Personas ensimismadas, que no comparten, que no hablan, que no tienen relaciones sociales. Ahora, por ejemplo, las personas no quieren tener hijos, adoptan un perrito, un gatico y esa es la familia. Entonces es otro tema de individualismo que desafortunadamente hemos adquirido. Son hábitos, pienso yo, que sobre eso deberíamos empezar a trabajar fuertemente. El padre Arturo, en un libro que escribió por allá en el año 1945, y entonces habla justamente de eso. En el 45 ya lo detecta como un problema gravísimo, y es el altar al ego que hemos venido creando durante todo el tiempo, porque pues esto de la vida es solamente en función de nosotros, pero sin capacidad de apertura absolutamente frente a nada. Los otros se convierten solamente en casi que en piezas de poner y de quitar, pero no constituyen ya lo fundamental. Es que ni siquiera entre esas relaciones a veces paterno-filiales que deberían existir, porque ya con mucha frecuencia se abandona muy rápidamente, se van a esos minimísimos apartamentos donde se vive solamente con la mascota y no hay absolutamente nada más. Es decir, inclusive la misma construcción del padre Arturo, en ese mismo libro del 45, está diciendo cómo la arquitectura y de igual manera el mismo arte
hacen que el mundo como que se cierre y entonces se piense en un estilo de filosofía fascista que era la imperativa del momento, pero hoy también esta misma cultura individual privilegia ese tipo de cosas en aislamientos, creando desde el punto de vista de lo que significa nuestra propia construcción el mundo de lo individual, el mundo que apunta a que soy yo con mis circunstancias y no hay absolutamente nada más, y cada vez nos sentimos más aislados, más solos, pero también terriblemente más deprimidos. Claro, los mismos vehículos, toda la tendencia es a que sea individual, ya los vehículos son unipersonales y ya se busca la manera efectivamente de que cada persona luche por lo propio. Entonces sí hay una tendencia global, y mire la visión del padre Arturo, a que el individualismo es esquizofrénico, porque eso termina en una esquizofrenia tenaz en donde cada uno sálvese quien pueda y la fraternidad se pierde. Y el padre al principio dice así, es así. Cualquier ayuda termina siendo sospechosa. La solidaridad antigua, como que el vecino, como que en la calle, ya la misma condición social hace que como que cualquier acercamiento entonces se vuelve peligroso y tras de ese tema de inseguridad de pronto estamos cobijando un aislamiento y un individualismo. Entonces sí, lo que dices tú, cómo salir de eso y qué acciones podemos nosotros emprender. Bueno, aquí en la Ciudad de la Misericordia creo que es un tema muy coherente al respecto, porque buscamos como esa fraternidad entre nosotros y con nuestros participantes. Y bueno, es una casa de puertas abiertas. ¿Cómo llevar eso también en otros ámbitos? Claro, porque nos estamos convirtiendo, es triste decirlo, pero el ser humano se convierte como en opresor del mismo desarrollo de la habilidad social, ¿no? El hecho a veces de pasar y decir buenos días, buenas tardes, se vuelve uno limitante, y a veces como que uno sigue derecho, está pensando en una cuestión más de unidad, y entonces es la estrategia no colectiva, sino solamente individual, y es ahí donde empiezan las fallas, porque uno dice el solo hecho de decir, uno puede ver pasar a alguien y dice, oiga, no me saludó. Entonces, desde ese simple ejemplo uno empieza a decir cómo se está volviendo opresor la persona del mismo desarrollo de esas habilidades sociales que pueden constituir sin duda alguna, digamos, el crecimiento a nivel laboral, social, familiar, y que de allí se desprenden, digamos, que todas esas estrategias para empezar a buscar como una inteligencia emocional. Porque hoy día hablamos también de ese tema que atañe mucho a esto de lo colectivo y de lo individual, y es que una persona emocionalmente, con una inteligencia emocionalmente estable, es una persona que tiene estrategias de poder escuchar, de poderse comunicar, de poder ser empático, de poder sentir lo que el otro está sintiendo y sobre todo de poder respetar la opinión de la otra persona. Es allí donde realmente nos damos cuenta que las inteligencias emocionales deberían de fortalecerse para poder trabajar por este mismo colectivo y este mismo bien en común. Perdón, en el campo yo pensaba, no sé si es un tema de pronto de territorio, pero las personas saludan sin necesidad de conocerse. Aquí conociéndonos a veces y ni siquiera saludamos, pero las personas habitualmente en territorios más pequeños, de pronto más sanos, no sé, con otras prioridades porque no están pegadas a las redes y a los celulares, tienen esa posibilidad de, no sé, admirar el paisaje, de reconocer al otro, de saludarlo, así a uno no lo conozcan. El saludo y el acercamiento es más fácil. Si a uno le preguntan, me parece que sí es importante como que esa prioridad que se volvió ahorita el móvil y bueno, tantas cosas como que hace que uno se desconecte, pues no solamente de los demás, porque también uno vive desconectado de uno mismo. Lo que tú dices, Francisco, las emociones, el reconocer lo que le está pasando a uno mismo, también es una desconexión. Entonces sí, es volver a las relaciones humanas y a lo que nos une realmente, que todos somos parte de lo mismo, ¿no? Si tú te pones a mirar para atrás, por ejemplo, 2 años atrás con la pandemia, eso afectó terriblemente nuestras relaciones sociales. O sea, todos fuimos confinados en nuestras casas, sentíamos miedo, temor, y se sentía. Y después de que sucede esto, continúa, o sea, la gente continuó con la secuencia, como no están experimentando de nuevo como una libertad de saludar, por ejemplo, a mí la semana pasada tuve una gripa muy fuerte y los compañeros se reían de mí y me decían, no, usted tiene COVID todavía. Sí, por favor, no, algo así. Entonces eso fue un impacto muy fuerte en nosotros, en nuestra psiquis, que hoy todavía la sentimos.
Una amenaza, sí, Entonces la exactamente. pandemia hizo que percibiéramos al otro como una pelea. El abrazo, decíamos, todos admirábamos y éramos felices de llegar a la fundación porque podíamos darnos aquí era una zona segura. El padre nos seguía abrazando, seguíamos cerca, pero claro, la deprivación afectiva que se vivió por el aislamiento es súper fuerte. El Papa en este sentido coloca inclusive dos términos que son contrapuestos, es decir, vida y muerte, diciendo justamente entonces, la vida subsiste donde hay vínculo, comunión y fraternidad. Es una vida más fuerte que la muerte, cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. Por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecernos solo a nosotros mismos y vivir como islas. Estas actitudes prevalece la muerte. Entonces, es también de alguna manera para nosotros mismos un gran reto, porque es que al haber sido hechos seres sociales, y ese es inclusive, hoy hay muchos sociólogos que lo priman por encima del resto de las otras necesidades básicas que nosotros tenemos, y es el de la sociabilidad. Y Francisco lo percata y lo rescata diciendo, eso significa un hálito de vida y es una forma de poder estar en el mundo en la medida en que somos capaces de crear vínculos, comunión y fraternidad, da vida y sentido para poder vivir. Cuando uno comienza a mirar tantas personas que de alguna manera ayer se celebraba el día de la campaña contra el suicidio, una de las cosas que se revela frente a ello es pues, que son personas que lastimosamente están siempre muy aisladas, que su entorno ya no es de acción comunicacional, que no quieren que nadie se inmiscuya en su propia vida, que no tienen la oportunidad, ni el gusto, ni el deseo por comunicar nada, sino que hay que tratar es de intuir lo que está pasando, pero no hay posibilidad de que se abran esas situaciones. Entonces yo creo que Francisco rescata y hace un análisis sociológico bastante importante de lo que sucede en estas dos situaciones, contrapuestas. En la primera, en crear relaciones, fraternidad, vínculos, y en la otra, aislarnos totalmente donde queremos ser nosotros, medida absolutamente de todas las cosas, con una consecuencia terrible de lo que significa la muerte. De hecho también el Papa Francisco ha sido insistente con este tema de la sinodalidad, que es allí donde nos invita también a una iglesia de puertas abiertas, ¿no? Y cuando nos invita a la iglesia como institución de puertas abiertas es que realmente trabajemos en comunidad y en pro de una comunidad, digamos, que no sea una individualidad. Y es allí donde también se genera, digamos, que ciertos vacíos hoy en día en la sociedad, en donde decimos, pienso en mí o en mi familia, y ya hay como que mi sociedad es este cuadrito que está acá y no paso más allá de esto. Entonces es allí donde uno dice, bueno, todas estas estrategias que a nivel social impactan el mundo y que la misma iglesia lo ha hecho actualidad, y es con darnos un ejemplo de ver que realmente una iglesia de puertas abiertas es que realmente la humanidad se debe de abrir. Debe de abrir a todos, sí, independientemente de una religión, porque de hecho también la iglesia ha sido insistente en buscar una unidad que sea sana para la sociedad, y más hoy en día que se necesita, que digamos lo que es un vacío que está viviendo, es una necesidad que hoy en día el ser humano requiere para evitar tantas cosas a nivel, digamos, lo emocional, y que a nivel de salud mental se evidencia hoy en día, digamos, con todos los suicidios, especialmente en los jóvenes, que no debe ser algo normal hoy en día que esté sucediendo, porque entonces ahí es donde decimos, bueno, estamos pensando en lo individual o en lo colectivo. Entonces sí se debe empezar a atacar, digamos que desde familias, estos llamados que nos hacen a nivel de instituciones como iglesia, como democracia, tantas cosas que hoy en día hasta la misma política nos abre los ojos y decimos, bueno, si no pensamos en un colectivo, entonces ¿a dónde vamos a parar? Claro, o sea, es como yo pienso trascender lo individual a lo familiar que comentábamos, pero no quedarnos solamente en lo familiar, sino pasar a lo comunitario. Porque lo que tú dices, a veces uno dice, no, pues claro, yo me preocupo por los demás y los demás es mi entorno, ¿no? Entonces mi familia, mi pareja, mis amigos, pero sigue siendo como el mí, o sea, sigo como estando ahí en lo que es mi maquetica, lo mío, lo que de alguna manera tiene que ver con mi ego, porque es un poco agrandado, o sea,
es mi yo agrandado porque es mi pareja, mi familia, mis hijos, y de pronto de ahí no trasciendo. Entonces también está el llamado a que trascendamos a lo comunitario, a algo mucho que no sea solamente termine en mis intereses, porque a la larga yo digo, sí, yo trabajo por mis hijos, pero si vamos un poquitico más allá, eso forma parte de mi egoísmo porque el bienestar de ellos es mi bienestar. Entonces, de alguna manera sigue la retroalimentación en lo mío, ¿no? En el ego. Pero si yo puedo trascender y digo, bueno, hagamos acciones transpersonales que van más allá de lo individual, de pronto siquiera lo familiar, que también es lo mío, sino empezamos a trabajar lo comunitario y ahí pues todas las acciones de la responsabilidad social, todas las acciones que tienen que ver con el respeto al otro. Me parece que también es un llamado que hace en este escrito del Papa y que nos llama a trascender lo individual, incluso la barrera de lo personal y familiar, a ir a lo comunitario. Me parece también súper interesante. Y a nosotros, a nuestra familia, a nuestra comunidad, definitivamente que el trabajo que hacemos propio nosotros afecte positivamente a los demás y seamos pues una familia, no solo en nuestro ámbito familiar, sino también en nuestro trabajo, en la sociedad, en la comunidad, en lo comunitario. El padre de su puesto dice, no, pues entonces, pero es que mire que lo social nos afecta. O sea, eso dice, no solamente usted tiene que arreglárselas a usted porque darse cuenta que usted está ahí, su familia que tanto quiere, está en un medio social, y si ese medio social se empieza a desordenar, sí o sí empieza a afectarnos, los alimentos, empezando por ahí, la seguridad, total. Eso es lo que no podemos nunca de ninguna manera tratar de entender. Por más autónomos que queramos ser, nunca lo podemos hacer absolutamente todo. O necesitaremos del que confecciona la ropa, el que hace el calzado, el que tiene la leche, el que trae los huevos, el que hace de todo. Y ya todo eso es una apertura precisamente a constatar que yo necesito de los otros. No soy solamente yo con mis circunstancias, sino que soy yo con un todo que existe y que está creado precisamente para que me ayude a que mi bienestar pues sea el que debo tener, pero a la vez tiene que convertirse en una acción de retribución abierta hacia los demás. De reciprocidad, como no solamente me nutro, sino como yo también retroalimento de manera positiva eso. Es que me parece, ahí viene esa frase de desarrollo personal en función de la transformación social, porque es que el otro le hace eco de las cosas que también uno tiene que mejorar. Que uno solito se puede ver perfecto, pero en la medida en que uno empieza a relacionar con los demás, ahí empiezan a aparecer las cosas que uno tiene que mejorar. Entonces, ahí entonces también crecemos en la medida en que nos relacionamos con los demás y que ayudamos, porque bueno, estoy superando, no sé, mis iniciaciones, hablaba Francisco de la gestión emocional, entonces me pone en tema de autorregulación, entonces sé que hay personas que de pronto por su situación es más fácil alguna fricción, entonces me pone en situación también de autoobservarme, de empezar a regularme, de ver cómo también me ayuda, el otro también me puede ayudar a mejorar, ¿no? Y entre más diverso el otro, pues más me ayuda a crecer porque más reto es, más desafío. Claro, y en eso mismo lo que tú dices y que lo replico nuevamente es el respeto de la opinión del otro, ¿no? Porque a partir de esa opinión del otro es que yo construyo, ¿no? Y empiezo a edificar también en esa misma persona, porque a veces también pensamos en lo individual y no llegamos a decir, bueno, esta opinión es valiosa, empecemos a construir desde allí y ser una construcción positiva y no verlo siempre a lo negativo, ¿no? Porque a veces como que tendemos a cerrarnos y que el pensamiento como es el mío, yo pienso así, soy Francisco, entonces no voy a pensar igual que Claudia y esa no es la idea, sino desde allí empieza esa misma inteligencia emocional de saber nosotros cómo empezamos a construir por el respeto y la empatía por la otra persona y desde ahí empezar a edificar y empezar a construir en todo lo que es una sociedad. El hecho de poderme relacionar, sino inclusive eso crea también una acción competitiva que ha llevado a que mejoremos condiciones y circunstancias. Porque el hecho de podernos encontrar con otros y otras sociedades que tienen unos ciertos parámetros de desarrollo, pues nos ha llevado a preguntarnos a nosotros, y como sociedad, ¿dónde estamos? Nosotros, ¿qué estamos construyendo? ¿Cómo podemos mejorar esas mismas situaciones? Es decir, se convierte en una emulación importantísima también para poder mejorar, porque en la individualidad nunca lo hubiéramos podido lograr. Es decir, si nos hubiéramos quedado, según eso, como el gorila, subido en el árbol, pensando solamente en nosotros, pues no podríamos sencillamente estar donde estamos hoy. Es esa acción relacional,
que permite de alguna manera manifestar intereses, deseos, gustos, pero a la vez también conociendo y reconociendo las capacidades que el otro tiene, que me ha llevado también a que comparta y a que mejore condiciones de vida y haga que entonces el desarrollo siga siendo cada vez pues en torno y en función de mejor vida para el ser humano sobre esta tierra. Y si no teníamos sentido de comparación con ninguno cuando nosotros hacemos, hoy estamos a la par de los países más desarrollados, cuando nosotros queremos. Ahí ha habido una acción abierta, donde lo primero que estamos diciendo es también, aprendemos de los otros, porque ahí está el valor. ¿Qué más aprendemos nosotros y qué colocamos para cómo también se estimula nuestra propia parte neuronal para poder hacer que mejoremos condiciones de vida entre nosotros? Yo le comentaba al padre empezando el programa que estaba leyendo un libro de Richard Davidson respecto al cerebro emocional y hablaba cómo la amenaza social se registra incluso físicamente. Entonces en una resonancia hacían el examen y ponían que por ejemplo una persona que tenía alguna deprivación afectiva, que sentía algún rechazo, o sea, la amenaza social se registra físicamente y se activaban las áreas del cerebro donde se activa el dolor físico cuando alguien tiene algún malestar. Entonces, efectivamente, el rechazo social se siente, duele tanto como cualquier dolor o malestar físico. Entonces, esa es una evidencia clara de nuestro cerebro biológico que estábamos hechos para la relación con el otro. Y desde hace años, como decía, no es el cerebro 2024, sino nuestro cerebro viene de un desarrollo de miles de años, estábamos hechos para eso, porque el castigo social era sacarlo de la tribu, era la muerte. O sea, si la persona no estaba incluida en un medio social que lo protegiera y lo contuviera, con cual tuviera pues alimento y demás, pues cuando sacaban a alguien, eso era la muerte total. En este momento, pues un poco más sofisticados, pero igual, o sea, se siente el dolor físico cuando somos rechazados y cuando no formamos parte de un colectivo, y también podemos estarnos enfrentando a la muerte, no en un desierto solos, pero sí no tenemos los medios para hacerlo. Y que puede terminar generando inclusive rabia, rechazo, agresión, que es lo que generalmente hoy estamos viendo en ciertos grupos que se sienten excluidos totalmente, que no tienen la posibilidad absolutamente de nada, y esa incapacidad de poder comunicar y relacionarse con los otros, pues lleva únicamente una carga terriblemente fuerte de lo que significa agredir a los otros, destruir entornos, acabar absolutamente con todo, porque eso lo estamos hoy sintiendo de una manera muy amplia y particularmente nosotros, Francisco. Sí, que hace la acotación de ver todo lo que decía Claudia, que a nivel ambiental afecta al ser humano, ¿no? Digamos que el solo hecho de llegar uno al trabajo y encontrar una mala cara se puede convertir en una persona, una carga emocional que puede llegar a ser hasta visceral y empieza todos estos daños fisiológicos, y es allí donde pues emocionalmente todo el sistema nervioso empieza a procesar con el cerebro tanta información y empieza, digamos, todos estos procesos científicos de los que tú decías. Sí, es como un semáforo, ¿no? Es como el semáforo que uno ya identifica los colores y uno dice en qué momento estoy en rojo, en verde, en naranja. Claro. Y así mismo el ser humano empieza como a tener esa mala disposición de los servicios que presta, hasta en la familia ocurre esto. Y entonces todo esto que se vuelve tan orgánico y visceral porque nos ataca siempre así, el sentir eso, quizás es que sentí un vacío mariposa, no, eso no es mariposa ni vacío, es que a nivel fisiológico y orgánico realmente está siendo afectado y reacciona. Entonces desde allí también uno empieza a decir, entonces yo ya no opino, me quedo callado. Son más como del momento emocional, sí, que es agradable, que genera una sensación de bienestar y que ayuda y permite pues que emocione y que permita abrirse. La otra cierra lastimosamente, entonces genera muchísimo mayor rechazo y hace que en el momento me sienta mucho más conturbado y que la adrenalina suba, pero de una manera muchísimo más negativa y dañina, ¿no? Perversa inclusive. Ahí es donde uno mira cómo se segrega esa adrenalina y dopamina, ahí es donde uno dice, yo me aíslo, y empiezan a pensar en lo individual, ¿no? Porque soy yo y me dolió la cabeza, y entonces obviamente a nivel sintomatológico el otro dice, sí le duele, pero pues bueno, yo no veo que exista un dolor de cabeza, pero lo sintomatológico no sé, pero se siente, sí está allí lo fisiológico, y eso también como que limita esos procesos sociales y ese desarrollo de habilidades que el ser humano puede tener y puede, digamos, que empezar a desarrollar a nivel de impacto social. Está bien, porque entonces ya las neurociencias nos muestran, si no es por convencimiento personal, por lo menos por bienestar
digamos, en salud físico, logre ese autocuidado. Me parece súper importante. Y eso que dices, entender que somos contexto, que yo soy contexto para el otro y que si yo hago una mala cara, pues puede yo estar rumiando en otras cosas, pero el otro me va a leer y puede estar interpretándome como una amenaza. Entonces, saber que soy contexto en mi familia, saber que soy contexto en el trabajo y que lo que yo haga sí o sí va a afectar. Así no diga nada, pero la sola presencia, el solo gesto ya, y nosotros leemos, ¿no? Está bien, está mal, y ya eso, ese contexto ya uno lo acomoda y lo predispone de cierta manera. Padre, yo quería preguntar una cosa y es con respecto al tema de la Eucaristía, porque yo leía, también la Eucaristía tiene su momento comunitario, ¿no? Yo amo el momento de la paz. Desde chiquita me encantaba el momento porque era como el momento de relacionarme con la gente. O sea, hay parte muy, muy de ensimismar, de introspección, pero también hay un momento comunitario muy bonito. Pero es todo, porque es que la Eucaristía no está nunca pensada en la individualidad. Al contrario, el hecho de pensarla como un hecho individual, donde lo único que me lleva es a encerrarme en el intimismo mío, pues es el pecado más grave que podemos cometer contra la Eucaristía. Porque la Eucaristía lo primero que hace es hacerme primero sentir comunidad. Por eso es tan importante para nosotros, particularmente como católicos, el hacer esa lectura de entender que no somos un conglomerado, que no somos un grupo de gente reunida en un momento determinado para una acción, sino que somos una comunidad, es decir, no es un colectivo, es un grupo de personas que tienen los mismos sentimientos, el mismo deseo. Esa ha sido una pérdida que ha tenido indudablemente el cristianismo, porque al principio, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, se encontraba que todos lo tenían en común. Y la preocupación era tan grande que se sabía quién estaba pasando necesidades y quién estaba enfermo y a quién había necesidad de llevarle alimento. Y entonces era una preocupación constante. El que el cristianismo haya crecido tanto y se haya hecho hoy de masas, pues nos ha hecho perder esa esencia hacia la cual apunta, y es que la Eucaristía lo primero que tiene que hacerme es hermano y comprometido de los otros, abierto totalmente a poder ayudar y entender, y no solamente el momento de la paz, es todo, porque las oraciones son en plural, nunca dicen yo rezo, el Padre no dice mi oración, sino hermanos y hermanas, oremos. Entonces coloca un plural que recoge toda la comunidad que está ahí presente y que la persona o las personas que están participando ya han colocado como intención, y él recoge en una colecta, es un recoger en una sola acción todo lo que se está ofreciendo. Las ofrendas son colocadas sobre el altar y son colocadas a nombre de toda la comunidad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes. Entonces, es toda una acción profundamente abierta, no es una acción intimista, donde voy yo solamente con mis problemas y con mi forma de ver, y el salir y comulgar, pues lo primero que me hace llevar es obligatoriamente que yo entienda que siendo parte de esa comunidad, habiendo celebrado realmente en la comunión de los hermanos el mismo Cristo, pues mi trabajo sea el de construcción de comunidad y ayude y ponga todo lo que yo tengo para el servicio de los demás, para que el mundo sea cada vez mejor. Entonces es una amplitud que tiene concretamente nuestras celebraciones eucarísticas, y tienen una dimensión que nos llevan siempre y apuntan es a lo social, a lo amplio, al compromiso de los unos para con los otros. Ese contexto de la Eucaristía, de hecho, yo creo que es el ejemplo más amplio que hay para hablar de comunidad, porque desde el simple hecho del canto de entrada o el rito de entrada ya se ve la colectividad. Es más, allí no somos solo los que estamos presentes, sino que uno con el pensamiento trae a su familia, a sus amigos, allegados, y están tan... A los que no están aquí incluso. Sí, se vuelve el impacto, digamos, lo que social se vuelve tan amplio que llegas al pensamiento de uno, personas que ya han partido, ¿sí? Entonces, digamos, lo que se vuelve tan colectivo, esa necesidad de participar de un banquete, como nos dicen siempre los ministros, es eso, es estar en comunidad y es estar ahí en una apropiación tan bonita de comunión, como siempre lo ha hecho la iglesia como institución, ¿no? Y más allá de eso es como la mirada de saber que está un mensaje real, que también nos hablan desde la buena nueva, que es el mensaje que hoy en día se sigue haciendo actualidad, ¿no? Que es el participar, es el invocar, es el de venga y conocemos, ¿sí? Porque de hecho desde el principio, cuando Jesús empezó sus predicaciones en parábolas y demás, desde allí mismo uno se daba cuenta cómo hacía sociedad,
¿Cómo era que eran varios? Era un colectivo, ¿sí? No era, venga, Sí, entonces desde allí es donde empieza uno a mirar también cómo se trabajaba todo este colectivo. ¿Cierto? O sea, desde mi punto de vista, yo me siento muy afortunada de pertenecer a una comunidad como esta, porque yo he pasado por otras instituciones, he trabajado en otras instituciones en donde se prestan los mismos servicios, pero se siente que el tema es meramente económico. Acá trabajamos sobre el tema afectivo, sobre el tema social, la comunidad, la ayuda a nuestros hermanos. ¿Ves? Y tener al Padre en nuestra cabeza, en nuestra guía, ha sido espectacular, porque además a los participantes les encanta asistir a las Eucaristías. Ellos dicen los jueves a las 11. Entonces eso, yo no alcanzo a llevarlos a todos, porque todos queremos ir, todos queremos participar, porque es un encuentro con nosotros mismos, con nuestros sentimientos, en donde podemos explorar diferentes cosas. Entonces eso, pertenecer a una comunidad como esta es fantástico. Nombre, ¿no? La ciudad de la misericordia, o sea, es de puertas abiertas no solamente para nosotros, sino pues, para los otros, para la comunidad. Y el fortalecer esas dimensiones humanas, y de allí parte esa dimensión espiritual, ¿no? Que es una de las que yo siempre he dicho que es como el pilar de que el ser humano, para poder pensar en colectivo como nos invita el Papa, es allí donde nosotros empezamos a fortalecer cada una de estas, y la dimensión espiritual es la base, es la estrategia para pensar en el otro también. El punto focal está siempre en la gran capacidad de que nos enseña a reconocer que el otro es un igual a mí, pero que a la vez también es un necesitado como yo, ¿cierto? Una de las cosas graves que genera muchas veces, y aquí no quisiéramos hacerlo como un tema político, pero sí lastimosamente resulta, es que las sociedades cuando avanzan mucho y logran unos niveles de desarrollo, tristemente tienden a cerrarse y a ser más egoístas que cuando hay necesidades, porque la misma necesidad urge a que busquemos soluciones comunes, a que abramos nuestras puertas, inclusive a partir de lo poco que se tiene, sea mucho más generosa al servicio de los demás. Uno se pone a pensar, por ejemplo, yo lo pienso hoy, en términos de lo que significaba la muerte de una persona en el campo, donde hoy todavía hay sociedades que lo siguen manteniendo. La semana pasada hablábamos de que en México sigue siendo eso todavía muy familiar, el hecho de que se muera una persona, entonces cómo se sacrifican animales para poder ofrecerle comida absolutamente a toda la gente, y hay un principio de solidaridad y de cercanía profundísimo. Las funerarias hoy nos han llevado inclusive a eso, a que seamos mucho más fríos, a que perdamos mucho más esa relación. Hoy ya se mueren y salen directamente o de la casa o del hospital, es al horno crematorio, y luego ya nos entregan unas cenizas que se vuelven invisibles porque el cuerpo de alguna manera reclama un afecto y una capacidad diferente. No es lo mismo cuando hay un ataúd y donde está el cuerpo completo, a la minucia ya que se vuelve uno y se reduce en un pequeño cofre donde están solamente unas cenizas. Es como si casi que la persona hubiera desaparecido. No sé, yo lo siento en el hecho de lo que significa, de pronto es demasiado sentimental frente a las cosas, pero esas mismas situaciones desde el punto de vista, todo hoy como que confabula un poco a tratar de negar esas acciones relacionales y esas oportunidades del encuentro que nosotros tenemos que tener. Antes hacían las casas, ¿no? Se acercaba, Sí, y claro. toda la comunidad estaba, a veces ni nos enteramos. Ha pasado que hay personas que parten y nos dimos cuenta porque la desconexión es tanto que no nos alcanzamos a dar cuenta. Entonces creo que sí, un momento tan importante como la partida, acompañar a la familia, pero sí, totalmente de acuerdo. A veces la necesidad, y en estos momentos es donde nos hacemos fuertes con los otros. Perdón, padre, el partir de ese ejemplo que daba el padre de los seres humanos somos visuales, ¿sí? Entonces el hecho de que se desintegre algo y que uno diga, y es que nunca más volví a verlo, o en esa etapa de la partida que uno es el ver que está ahí la persona y no volverlo a ver, es eso, sí, es empezar a crear también como esas barreras de pensar solamente en el dolor mío y no trascender al dolor de las otras personas que están ahí. Claro, padre. ¿Se acuerda que hace unos años habían nombrado al país como el país más feliz que Colombia era el país más feliz del mundo?
Éramos, sí. Pero entonces era como rescatar eso, o sea, en Colombia sí han visto que hay un coach que es de China, que trae personas de allá y las inserta en una familia colombiana, las colombianizan, porque allá la tasa de desempleo es altísima, porque ellos viven trabajando, ellos viven en un tren de vida supremamente estresante y ellos obviamente se desbordan sus capacidades y lo que hacen es que se suicidan. Entonces esta persona lo que es que trae las personas de allá, las inserta en una familia colombiana, las colombianiza y les cambia el chip, la idea. ¿Por qué hace eso? Porque pues siente que en Colombia todavía existe amor, existe familiaridad, existen los sentimientos arraigados de comunidad, de entre todos salimos adelante. Eso es muy importante, sería importantísimo. Ya de pronto Claro, nos de primer llevan mundo. a la productividad y Nada entonces más, ya la exacto. parte humana La queda... parte humana queda en segundo plano y lo que hace esa persona es traer y rescatar a esas personas. Es un trabajo súper importante, a mí me parece interesantísimo. Rescata emocionalmente a las personas. Ese es un trabajo que tenemos que tratar de luchar por mantener, ¿no? Porque nosotros solemos tener siempre espejos y nos encanta mirar muy hacia allá y se nos olvida lo que es idéntico, lo que es propio, lo que hace parte de nuestra historia también, que somos un grupo muy emocional, que somos otra cultura. Nosotros no podemos compararnos ni con Asia ni con Europa porque somos realmente latinos y este hecho de la latinidad que nosotros tenemos es la gran capacidad de poder abrazar, de poder encontrar y de ser efusivos, de poder demostrar ese sentimiento, porque es que uno de lo más duro que se encuentra a veces es personas que parecen que estuvieran muertas, es decir, sentimentalmente, no tienen capacidad de poder comunicar desde el sentimiento lo que están viviendo, como que se muriera la emocionalidad, y eso yo creo que todos lo vivimos y lo sentimos muy terriblemente, pero nosotros miramos con mucha tranquilidad pensando en otros países y olvidándonos fácilmente de lo que significan riquezas culturales. De hecho, inclusive muchos de estos documentos de Francisco dicen serían imposible que hubieran nacido si el Papa hubiera sido un europeo. Nacen desde aquí y lo colocan en un valor porque es un latino y un latino que ha vivido con otras situaciones y circunstancias quizás de carencias también desde el punto de vista económico, de situaciones relacionales, pero el afecto de familia, esos vínculos tan fuertemente creados socialmente, pues es lo que lo lleva también a él de alguna manera a ser capaz de plantear un sueño, porque lo primero que nos está diciendo, pensar y gestar un mundo abierto, donde no es solamente el intimismo mío y solamente el punto de vista de lo que yo tengo, mis necesidades satisfechas y se acabó absolutamente todo. No pienso ni siquiera en a quién le sirvo, porque no estoy abierto a la vida, no estoy abierto al servicio, sino que mi mundo es yo y mis circunstancias. ¿Cómo es que la pregunta es, bueno, aparte de quién soy, hacia dónde voy, con quién voy y qué voy a contribuir, ¿no? Porque a veces como que si todos tenemos un propósito y una vocación y tiene que ser más allá del yo, de lo mío, de lo que... Entonces, ¿qué contribución estoy haciendo o puedo hacer en lo social para sumar? Pienso que ahí sí, como dicen, la indiferencia también es violencia. El quedarse uno quieto también de alguna manera está dando un poquitico más al caos. Entonces hay un llamado activo a lo social. A nivel de conclusión, me quería, Caterín, porque se nos terminó el tiempo, las horas corren y el minuto se va yendo rapiditamente. Entonces, ¿cómo dejar? Ideas, padre, pues que definitivamente la familia es el núcleo de la sociedad y que debemos trabajar desde lo propio para lo general, para lo nuestro, para lo de todos. Entonces tenemos que hacer es una reflexión interna, una evaluación desde nuestro más pequeño, desde nuestra más pequeña intención, a ver cómo estamos manejando las cosas, cómo estamos manejando el tema de qué estamos dejando, qué estamos aportando, cómo estamos trabajando para que este mundo sea mejor, sea diferente, trabajando en eso, desde lo propio, para mejorar o impactar positivamente la comunidad, nuestros hermanos, desde nuestro trabajo, desde nuestra vida social, de nuestra vida privada, para que podamos trascender. Es una semillita que debemos dejar hoy como conclusión, es una semillita de evaluación para ver qué estamos dejando.
Bueno, pues yo los invito a que no sintamos miedo de expresar nuestras emociones, los sentimientos, ya que estos pues edifican a nivel social y empiezan a tener un resultado de construcción en la sociedad y fortalecer los vínculos en familia y en la sociedad. Increíble, ¿no? Y yo pienso que dos pilares. Me quedo con el crecimiento espiritual, o sea, la parte individual, el crecimiento espiritual, pero en función de la transformación social. O sea, que tenemos que poder tener ese equilibrio entre lo espiritual, lo personal y lo social. Aquí están puestos los grandes retos. Francisco nos los coloca: una sociedad abierta, siempre necesitada de los otros, sintiendo que el valor de lo común es mucho más grande y necesario que el valor de lo individual, y que en la medida en que seamos y tengamos la capacidad de soñar con los otros, pues seremos más fuertes y más potentes. Muchas gracias a Catherine, Francisco y Claudia, como de igual manera el Control Master que nos ha acompañado, y a ustedes por habernos permitido llegar hasta ustedes en esta tarde. Que tengan un muy buen descanso.